Hoy abrimos un capítulo fascinante, el tercero de una crónica familiar, de Nicosia al pueblo La Toma. Vamos a sumergirnos en los recuerdos de la familia Raspanti Rizzo, estos inmigrantes sicilianos que se asentaron allá en Córdoba, Argentina. Queremos explorar su día a día, esas tradiciones que guardaban y, cómo fue evolucionando la familia, todo basado en este material tan rico que tenemos. Y es justamente eso, la riqueza de estas fuentes personales, lo que es tan valioso. Nos sacan, digamos, de la historia con mayúsculas y nos meten en la vida real, ¿no? Tejida con trabajo, costumbres, fe. Es la memoria familiar como un espejo del pasado. Exacto, un espejo de esa experiencia de construir un hogar lejos. Arranquemos por el ritmo de esa vida cotidiana. El texto, ya en la página 101, nos mete de lleno en un mundo de mucho laburo. Sí, constante. Había que trabajar la tierra, cuidar un montón de animales. Vacas, caballos, ovejas, cerdos, aves. Y al mismo tiempo, claro, mantener una casa enorme con una familia numerosa. Una dinámica de autosuficiencia que hoy nos parece impresionante, ¿no? Pensemos nomás en lavar la ropa, en ese piletón de cemento con las tablas de fregar. Sí. O planchar con esas planchas a carbón. Tareas, de otra época. Un esfuerzo físico enorme. Claro. Y hasta conseguir agua, del aljibe o de canillas públicas. Era parte de la rutina diaria. Y la cocina. Eso era todo un mundo aparte. Preparar el pan casero, en horno a leña. El amasado, el leudado. Hacer la pasta fresca. Los tallarines colgados ahí entre las sillas secándose. Era una economía doméstica completa, la verdad. Totalmente. Y no solo para el día a día, también para las fiestas. El texto nombra unas delicias sicilianas: bescotes, sucarines, mostacholes. Ajá, los mostacholes con arrope de tuna, puede ser. Esos mismos. Y la calia, los garbanzos tostados, sabores que te llevaban directo a Sicilia. Ahí está un punto clave, me parece. Esta autosuficiencia no era solo por necesidad, era también una forma de resistencia cultural, ¿no? Mantener esas prácticas, sobre todo las de la cocina, era mantener viva la identidad en un lugar nuevo. Claro. Y todo esto funcionaba, hay que decirlo, con una organización familiar muy estructurada, con roles de género bastante definidos como era lo común en esa época. Hablemos de eso. Hay una parte muy linda ahí por la página 108 sobre la nona Rosa y el mundo femenino. La galería de la casona. Parece que era como su territorio. Sí, el texto la pinta como un centro social y de aprendizaje para ellas, ¿no? Para la nona y sus hijas. ¿Qué hacían ahí? Principalmente labores manuales. Mucha costura, bordado, tejido al crochet, hacían de todo. Manteles, sábanas, carpetitas. Incluso describe un cubrecama tejido que debe haber sido una obra de arte. Horas y horas de trabajo. Imagínate la paciencia. Y también hilaban lana, con el uso, y preparaban la lana para rellenar los colchones, el tizado, le decían. Se nota que era un ambiente de compañerismo entre hermanas, de pasarse los saberes, preparaban juntas el ajuar, por ejemplo. Es fascinante, ¿eh? Porque estas habilidades, que a veces se ven como domésticas nomás, eran en realidad re importantes para la economía de la casa y parte fundamental de la identidad cultural femenina. No era solo hacer cosas, era transmitir un legado. Y mientras tanto estaba el mundo masculino, con el nono Salvador a la cabeza. Sus tareas más ligadas a la tierra, a esa herencia campesina. Claro, la agricultura era central: labrar, sembrar, cosechar. Lo típico del campo. Pero también la ganadería, ordeñar las vacas y algo muy tradicional, hacer los chacinados caseros: jamón, chorizo, salames. Sí, y ahí el texto cuenta algo fuerte. Un accidente que tuvo el nono haciendo eso, donde perdió parte de los dedos. Un recordatorio de lo duro y riesgoso que era el trabajo físico en esa época, ¿no? Totalmente. Te baja la realidad de sus vidas. Más allá de cualquier idealización, otra cosa importante era el vino. Hacían vino patero, pisando las uvas. Seguramente era una fiesta familiar eso. Sí, me imagino. Y lo dejaban fermentar en el sótano. Tenían uvas especiales para conservar en grapa también. Y mantenían vivas tradiciones muy sicilianas, como el vino coto o el arrope de tunas. Ah, el arrope de tunas.
Imagínate cosechar tunas. Dice que usaban una latita atada a un palo largo para no pincharse, y con ese arrope hacían dulces como los mostacholes que dijimos antes. El sótano ahí aparece como un lugar clave, ¿no? Bodega, despensa, lugar para curar los chacinados, multifuncional. Y esa insistencia en hacer productos tan específicos como el vino coto o el arrope es otro ejemplo de esa garra por mantener vivas las raíces. Los sabores de allá, pero adaptados acá. Y no era solo el trabajo en la finca. Tenían otras changas, digamos. Vendían leche a vecinos, a las monjas concepcionistas, a la cárcel, a la policía. Diversificando. El nono hacía mantenimiento en el convento de al lado. Arreglaban sus carros. Una vida de no parar nunca. Claro, aprovechar todo, todas las habilidades, todos los recursos. Una estrategia clave para salir adelante. Ahora vayamos a la educación de los chicos. Las páginas 115 a 118 cuentan que la familia tenía una preferencia clarísima por la educación religiosa. Los hijos fueron a colegios como el Pío X de los Salesianos o el San Luis de las Concepcionistas, y a escuelas taller también. Ajá. El texto dice que evitaron las escuelas públicas laicas. ¿Cómo podemos leer esa elección hoy? Y parece muy conectado con su fe católica, que era muy fuerte, y con los vínculos que tenían con las congregaciones, sobre todo los salesianos. Pertenecían a la Sociedad Católica Popular Italiana. Mandar a los hijos a colegios religiosos era como reforzar esa identidad cultural y religiosa, asegurarse de que crecieran con sus mismos valores. Una forma de mantener la cohesión, ¿no? En medio de la adaptación a un país nuevo. La educación como un pilar de la identidad. Y esa identidad se vivía fuerte en la casa, en los encuentros familiares. Las reuniones de los domingos en la casona eran sagradas. Claro. Ahí se juntaban todos. Los nonos, los hijos casados con sus familias, los solteros. La casona era el corazón de todo. El punto de encuentro. La galería, que era espacio de trabajo femenino, se transformaba en lugar de reunión familiar. Había fechas importantes, como el 30 de agosto, Día de Santa Rosa, un nombre clave en la familia. La nona, una hija y 10 nietas se llamaban Rosa. 10. Mira vos. Y también era tradición ponerle Salvador a algunos hijos varones, por el nono. Y la fe presente todos los días. Rezaban el rosario juntos, frente a un altarcito en la casa. Esos rituales, ¿viste? La reunión del domingo, los nombres que se repiten, la oración diaria, son como anclas. Son mecanismos que tejen la historia familiar, transmiten valores, crean un sentido de pertenencia fuertísimo. Algo vital para una familia inmigrante. Y la vida religiosa no terminaba en casa, ¿eh? Era muy activa, muy comunitaria. Tenían un lazo muy fuerte con la parroquia María Auxiliadora. El nono fue colaborador desde el inicio. La nona estaba en la Asociación de María Auxiliadora, en el Apostolado de la Oración, y acá aparece algo muy, muy significativo. La devoción a la Asunta di Nicosia, la patrona de su pueblo en Sicilia. Exacto. Y no era solo algo personal. Se organizaron como comunidad. Se nuclearon alrededor de eso. Fundaron en Córdoba la Sociedad de la Asunta di Nicosia en 1913. El texto describe la fiesta anual el 15 de agosto. Un evento masivo, misa, procesión por las calles y una rifa popular, con premios que eran súper valiosos para la época. Una vaca, una cocina, jabón, azúcar. Hablan de hasta 10,000 personas en 1920. Eso muestra perfecto el rol de estas asociaciones de paisanos, las cofradías. Eran mucho más que grupos religiosos. Funcionaban como redes de apoyo, de ayuda mutua. Espacios para conservar la identidad regional específica, ¿no? Ser de Nicosia, no solo italiano. Y centros de vida social para la comunidad siciliana. Daban pertenencia. También mantenían costumbres populares, como las fogatas de San Pedro y San Pablo. Los chicos juntaban leña, hacían un muñeco de paja, lo quemaban. Ah, sí, una tradición muy linda. Tiraban bolitas de paraíso al fuego, cocinaban batatas en las brasas. Un momento de juego, de comunidad. Tradiciones que mezclan fe, juego, barrio. Fortalecen los lazos de una manera más informal, pero igual de fuerte. Pero bueno, la vida familiar también tiene sus quiebres, sus momentos duros.
Las páginas 134 a 137 cuentan la muerte del nono Salvador, en 1945. Tenía 69 años. Un golpe para todos. Claro, la pérdida del patriarca siempre marca un antes y un después. Obliga a reorganizarse, no solo en lo emocional, también en lo práctico, lo económico. ¿Cómo fue ese duelo? El texto lo llama así, el duelo. La nona Rosa quedó viuda con 57 años. Los hijos más chicos que vivían en casa, como Rosa y Humberto, tuvieron que hacerse cargo de más cosas. Por ejemplo, seguir con la venta de leche, y eso significaba levantarse de madrugada a ordeñar. La familia se ajustó, digamos, redistribuyó las cargas. Un ejemplo clarísimo de adaptación familiar ante la dificultad. Y después de la pérdida vino otra etapa importante. La herencia. Sí. Entre el 48 y el 51 se dividieron las 5 hectáreas de tierra, dejando la casona aparte, entre los 12 hijos. Y unos años después, en el 57, tuvieron que rematar públicamente 20 lotes para poder pagar los gastos de la sucesión. El texto hasta da detalles de cómo se publicitó el remate. Ese paso, la subdivisión y el remate, es simbólicamente muy fuerte. Marca una transición clave. La tierra, que era el sustento agrícola al estilo siciliano, se convierte en propiedad urbana, en lotes. Refleja cómo la familia se integra más a la ciudad. Y cómo cambia el valor de la tierra para las nuevas generaciones. Ya no es solo para trabajarla, es patrimonio. Y el paso del tiempo se ve también en un montón de recuerdos y anécdotas que son, muy entrañables. Nos acercan mucho a cómo eran ellos. Son esas pequeñas historias las que le dan vida a todo, ¿no? ¿Cuáles te llamaron la atención? Hay muchísimas. Pero, por ejemplo, ¿cómo describen a la nona en sus últimos años? Sus rutinas con el mate, su jardín lleno de plantas, su loro Pedro. Las aceitunas de zacate que preparaba, sus visitas de los jueves a su hija Antonia, detalles que la muestran muy humana, con sus costumbres, sus afectos, tono. Eso de panza para invitar a comer a alguien necesitado. El compadrazgo con Carlos Nicandro Paz, el fundador de Villa Carlos Paz. Consejos de la nona sobre poner sal y ruda en los cimientos para la buena suerte. Creencias populares mezcladas con lo práctico. El juego del trencito para limpiar la galería. Cómo curaban la ojeadura. Frases típicas como Madonna Santa. El padrinazgo presidencial para el 7º hijo varón. Es un mosaico genial. Revela esa mezcla cultural ítalo-argentina. El humor, la hospitalidad, el respeto, las redes que tejían. Son como ventanitas al alma de la familia. Y para terminar, el capítulo nos ubica en el barrio, en el pueblo La Toma. Habla de personajes pintorescos, de leyendas locales como la del Crespín, y sobre todo de los vecinos. La red social que lo rodeaba. ¿Cómo era esa red? Era una red bien tupida, con muchas familias también italianas, los Chiaramonte, Loboprico, Piazza, Ansil, Pedano, Venecia, Vives. El texto destaca la solidaridad. Cuentan que los Raspanti alojaron a los Chiaramonte cuando recién llegaron. Apoyo mutuo, fundamental. Y cómo se fueron formando lazos de parentesco, casándose hijos de distintas familias vecinas. Hasta cuenta la historia de los Vives, amigos de ellos, con su fábrica de dulces, La Flor Cordobesa. Eso subraya que la experiencia inmigrante no es algo individual, es algo profundamente comunitario. Compartían orígenes, desafíos y construían juntos un nuevo tejido social en el barrio. Se apoyaban. Sus vidas estaban súper conectadas. Así que recorriendo este capítulo, vimos de cerca la vida de los Raspanti Rizzo, su capacidad de trabajo, de adaptación, la fuerza de sus tradiciones, de su fe, los momentos clave, desde las fiestas hasta el duelo, y cómo se integraron en esa comunidad de Córdoba. Sí, ha sido una exploración muy reveladora de cómo se va formando una identidad familiar entre dos mundos. Manteniendo las raíces vivas, pero echando raíces nuevas acá, en Argentina. Nos recuerda que la historia, la grande, está hecha de estas pequeñas historias cotidianas.